días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de Escuela Sabática para hoy, viernes 16 de enero de 2026, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, le damos gracias. Gracias por su amor que nos sostiene cada mañana y en cada prueba que enfrentamos. Ayúdanos a confiar en usted incluso cuando no entendamos el dolor, Padre, a aprender de su ejemplo en la cruz y a descansar en sus promesas siempre. Que hoy podamos abrir nuestro corazón para poder recibir su guía y su fortaleza. Y que nuestra fe crezca al contemplarlo como nuestro Salvador y nuestra esperanza segura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy nos reunimos para reflexionar juntos sobre la palabra de Dios y su guía. Es su guía en nuestra vida diaria. Este paso no se retrata solo de leer o de escuchar, sino de abrir nuestro corazón para que podamos entender cómo Dios actúa en medio de los desafíos, cómo nos fortalece y nos llama a seguirlo cada día. Cada uno de nosotros enfrenta luchas, enfrenta preguntas o momentos difíciles, y ese tiempo es para que podamos recordar que Dios nos acompaña en cada proceso. Aunque a veces no podamos ver el camino completo, hoy aprendemos a mirar la vida con ojos de fe, a valorar la esperanza que Cristo nos da y a descubrir cómo su amor puede transformar nuestras decisiones, nuestras familias y nuestro caminar diario. Abramos nuestra mente y nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo pueda guiarnos mientras estudiamos y meditamos juntos. La guía de este trimestre se titula Uniendo el cielo y la tierra y está centrada en cómo Cristo a través del Evangelio une lo divino con la humanidad y cómo los creyentes somos llamados a reflejar ese propósito en nuestra vida y en nuestra misión. Estamos estudiando y reflexionando sobre la vida y la muerte de Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, expresa una profunda convicción de que vivir en Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21. Meditemos en cómo esta actitud puede transformar nuestra perspectiva de dificultades y de sufrimiento y de una esperanza eterna. Meditemos en la presencia permanente de Cristo. Cristo está contigo en cada momento, en la vida, en la muerte, y su presencia nos sostiene y nos da propósito. Incluso cuando no comprendemos todo, ¿cómo influye esta verdad en nuestras decisiones cotidianas? ¿Cómo cambia nuestra manera de enfrentar desafíos sabiendo que nuestra vida está en Cristo? Pasamos tiempo en oración leyendo pasajes como Filipenses 1:19 y el 30 y reflexionando en cómo el enfoque de Pablo puede inspirarnos nuestro caminar cristiano. Hagamos de este día un tiempo especial de estudio personal. Oremos primero pidiéndole a Dios entendimiento, leyendo Filipenses 1:2, especialmente los versículos que tratan sobre la vida y la muerte de Jesús. Anotemos cómo estas verdades pueden cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones en esta semana. La palabra de Ellen G. White nos transporta a la experiencia de los mártires, hombres y mujeres que, aún en medio del dolor, de un dolor extremo, no soltaron su fe. Ellos nos testificaron desde la comodidad, sino desde el sufrimiento, y la seguridad, y su seguridad no estaba en la liberación terrenal, sino en la certeza profunda de que Cristo es poderoso para salvar hasta los sumos. Y su testimonio nos recuerdan a nosotros que la fe auténtica no depende de las circunstancias, sino de la confianza absoluta en aquel en quien hemos creído.
Esta fe firme contrasta con la realidad que tenemos en el cristianismo, marcada con una gran adversidad de creencias y de divisiones, tal como señala Raymond F. Cottrell. La unidad plena de la iglesia aún es un ideal futuro, una obra que Dios mismo completará en el tiempo del fin. Para ellos, los dones espirituales siguen siendo necesarios, no solo para edificar, sino para restaurar la unidad basada en la verdad. La promesa bíblica es clara: los labios entenderán. No se trata de tener sabiduría humana, sino de una comprensión espiritual que nace de tener una relación sincera con Dios. Cuando el pueblo de Dios vea con claridad y permita que el Espíritu Santo lo guíe, habrá unidad, habrá fe, no por imposición, sino por convicción. Somos llamados a examinarnos. ¿Es nuestra fe tan firme como la de aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida? ¿Buscamos la unidad desde la humildad y la verdad o desde opiniones personales? ¿Permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a una comprensión más profunda de la palabra? Que al meditar en estos testimonios podamos renovar nuestro compromiso con Cristo, afirmemos nuestra fe en medio de las pruebas y oremos cada día para que parte de este pueblo sabio que en los últimos días reflejarán una fe viva, una esperanza firme y una unidad basada en la verdad eterna. Como cada viernes tenemos algunas preguntas que vamos a contestar, y la primera nos dice: a la luz de la cita anterior de Raymond F. Cottrell, ¿qué es necesario para que el Espíritu Santo traiga unidad a la iglesia de Dios hoy? ¿Qué importancia tiene para la unidad de la iglesia la puesta en práctica de los consejos dados a través de los consejos dados del don de profecía? A la luz de la cita de Raymond F. Cottrell, la unidad de la iglesia no es el resultado de acuerdos humanos, sino de una obra profunda del Espíritu Santo en un pueblo dispuesto a ser enseñado y guiado por Dios. ¿Qué es necesario para que el Espíritu Santo traiga unidad hoy? Según lo que hemos visto hasta ahora, la unidad vendrá cuando los sabios entenderán Daniel 12:10. Esto implica varios elementos claros. Tener un corazón dispuesto siempre a aprender. El Espíritu Santo no solo puede unir a quienes reconocen su necesidad de guía divina. La verdadera unidad comienza con humildad espiritual, no con la defensa de opiniones personales. La comprensión correcta de la verdad. Cottrell afirma que quienes entienden correctamente necesariamente deben entender de la misma manera. La unidad no se logra sacrificando la verdad, sino comprendiéndola plenamente bajo la dirección del Espíritu Santo. La misión a la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra a través de las Escrituras. Cuando la Iglesia permite que la Biblia sea la autoridad suprema, el Espíritu conduce a una fe común y a una misión compartida. La obra progresiva, no instantánea. La unidad perfecta permanece al cumplimiento final del plan de Dios. Mientras tanto, el Espíritu sigue trabajando para preparar a la Iglesia, corrigiendo, purificando y guiando. ¿Qué importancia tiene el don de profecía para la unidad de la Iglesia? El don de profecía cumple un papel esencial en ese proceso. Guía y protege y corrección espiritual. Los consejos dados por el medio del don de profecía ayudan a la Iglesia a mantenerse alineada con la voluntad de Dios, evitando extremos y decisiones que generan división. La unidad basada en la verdad no es uniformidad forzada.
El don de profecía no elimina la diversidad, pero orienta a la iglesia hacia un mismo fundamento espiritual, fortaleciendo la fe común. La preparación para el tiempo del fin. Según Cottrell, los dones aún no han cumplido plenamente su propósito. Su función continúa siendo vital para preparar a un pueblo que vea, que entienda y que camine unidos en los últimos días. La confirmación de la dirección divina. Cuando la iglesia pone en práctica los consejos proféticos, demuestran confianza en que Dios sigue guiando a su pueblo, lo cual fortalece la unidad y la misión. La unidad de la iglesia hoy requiere humildad, requiere obediencia y disposición a ser guiados por el Espíritu Santo. El don de profecía no es un accesorio del pasado, sino una herramienta viva que Dios usa para conducir a su pueblo hacia una unidad sólida, basada siempre en la verdad y en una fe madura, mientras esperamos el cumplimiento pleno de sus promesas. La otra pregunta nos dice: ¿cómo explicaría lo que la Biblia enseña sobre la muerte a un amigo que cree que Pablo y otros cristianos que murieron están ahora con Cristo en el cielo? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la muerte? La muerte es un estado de inconsciencia. La Biblia describe la muerte como un sueño, no como una vida consciente en otro lugar. Los muertos nada saben, Eclesiastés 9:5. Sale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, Salmo 146:4. Esto significa que las personas no están conscientes, ni sufriendo, ni disfrutando, sino descansando. La esperanza cristiana no es ir al cielo al morir, sino en la resurrección. Pablo mismo enseñó que la esperanza del creyente está en la resurrección, no en una vida inmediata después de la muerte. Si no hay resurrección de muerte, los que durmieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 16 y 18. Si Pablo creyera que los muertos ya están con Cristo en el cielo, este argumento no tendría sentido. ¿Qué quiso decir Pablo con estar con Cristo? Textos como Filipenses 1, 21 al 23 pueden parecer indicar que Pablo iría directamente con Cristo al morir. Pero sin embargo, Pablo no describe el proceso, sino el resultado final. Para quien muere, el siguiente momento consciente es la resurrección. Desde su experiencia personal, no hay percepción del paso del tiempo. Así, para Pablo, morir significa dormir y despertar directamente en la presencia de Cristo en la resurrección. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pablo ubica el encuentro con Cristo en una segunda venida. Pablo es consistente en afirmar que los creyentes estarán con Cristo cuando Él regrese, no antes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses, como le dije, 4, 16, 17. Aquí Pablo no nos dice que los que mueren están con Cristo. Jesús mismo habló de la muerte como un sueño. Jesús no nos enseñó que los muertos vayan directamente al cielo. Lázaro duerme, dijo Jesús. Juan 11, del 11 al 14. Nadie ha subido al cielo, Juan 3:13, en el contexto humano. La enseñanza de Jesús armoniza con la de Pablo y el resto de las escrituras. Podríamos decirle algo así a ese amigo. La Biblia nos enseña que la muerte es un descanso inconsciente, como un sueño. Los cristianos no están sufriendo ni están vagando, sino esperando la resurrección.
Cuando Jesús regrese, los que murieron en él despertarán y entonces sí estarán para siempre con el Señor. Para ellos, esa espera, ese momento será inmediato porque no perciben el paso del tiempo ni cuánto tiempo tienen dormido. Es importante recalcar que esta enseñanza no quita la esperanza, sino que la fortalece. Dios cuida a los que murieron. La victoria final es la resurrección. Cristo cumplirá su promesa. Yo vengo otra vez. La otra pregunta nos dice, ¿cómo entendemos la terrible realidad del sufrimiento en este mundo? ¿Por qué es tan útil la verdad acerca del gran conflicto para comprender esa realidad? Sin embargo, ¿por qué dependemos, en última instancia, mirar a Jesús en la cruz como la máxima expresión posible del amor del Padre y aprender a confiar en Él incluso en los peores momentos? Esta pregunta toca el corazón mismo del Evangelio y puede responderse en forma bíblica, teológica y pastoral, manteniendo un equilibrio entre comprensión y esperanza. ¿Cómo entendemos la terrible realidad del sufrimiento? La Biblia no niega ni minimiza el sufrimiento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se reconoce que el dolor, la injusticia y la muerte no forman parte del diseño original de Dios, sino que entraron en el mundo como consecuencia del pecado. Génesis 3, Romanos 8, 20 y 22. El sufrimiento existe porque vivimos en un mundo que está quebrantado, donde el pecado ha distorsionado la creación. Las decisiones humanas tienen consecuencias reales. El mal actúa con libertad limitada. Esto nos ayuda a entender que Dios no es el autor del sufrimiento, aunque sí está presente en medio de él. ¿Por qué la verdad del gran conflicto es clave para que podamos comprender esta realidad? La enseñanza del gran conflicto revela que el sufrimiento ocurre dentro de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Aclara el carácter de Dios. Dios no gobierna por la fuerza. Permite que el mal muestre su consecuencia para que el universo pueda ver claramente su resultado final. Explica la aparente demora de la justicia. El conflicto aún no ha terminado. Dios actúa con paciencia para salvar al mayor número posible de personas. Segunda de Pedro 3:9. Le da sentido a la lucha diaria del creyente, porque no todo sufrimiento es castigo ni prueba directa de Dios, sino que muchas veces somos afectados por un conflicto mayor que nosotros. Sin esta perspectiva, el dolor parecería absurdo o injustificado. Con ellas entendemos que el sufrimiento es real, que es temporal y que no es definitivo. ¿Por qué debemos mirar finalmente a Jesús en la cruz? Aunque el gran conflicto explica el porqué del sufrimiento, la cruz nos revela el corazón de Dios. La máxima revelación del amor del Padre. En la cruz, Dios no se mantiene distante del dolor humano, sino que entra en él. El Padre entrega al Hijo y el Hijo sufre voluntariamente por amor. La respuesta definitiva al mal. Satanás intentó mostrar a Dios como cruel. La cruz lo desenmascara porque allí se revela que Dios es amor, aun cuando el mal parece triunfar. La base para confiar en los peores momentos. Cuando nosotros no entendemos el por qué, la cruz nos asegura el para qué. Dios está obrando para salvar, para restaurar y para redimir. El sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. El gran conflicto nos ayuda a entender el escenario de la cruz, nos enseña en quién confiar. Cuando todo parece oscuro, mirar a Jesús crucificado
nos permite decir con fe: no entiendo todo lo que sucede, pero conozco el corazón de Dios. Y esa fuerza es suficiente para que nosotros tengamos hasta el día en que el dolor sea finalmente vencido y Dios haga nuevas todas las cosas. Mis queridas familias en Cristo, no se nos invita solo a que entendamos más, sino a confiar más. La fe cristiana no elimina el dolor, pero sí nos da un ancla firme cuando todo tiembla. Dios no nos pide que tengamos todas las respuestas, sino que pongamos nuestra vida en sus manos, aun cuando el camino no sea claro. El llamado hoy sigue siendo personal. Cada uno de nosotros tiene su propia realidad y está invitado a decidir si confiará en Dios, no solo cuando todo va bien, sino también cuando la fe es puesta a prueba. Quizá algunos están atravesando pérdidas, otros dudas, otros cansancio espiritual, otro falta de dinero, cualquier situación por la que estén pasando. Siempre recuerden que Dios conoce cada historia, cada lucha silenciosa. Hoy el Señor nos llama a entregarle aquello que más nos duele, a descansar en su carácter y a elegir creer que aunque ahora no lo veamos todo, no lo entendamos todo, Él sigue obrando. La cruz nos recuerda que Dios no nos abandona y la esperanza futura nos asegura que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Que cada uno de nosotros pueda salir de este repaso con una decisión renovada, y es vivir por fe, esperar con esperanza y caminar confiado en aquel que venció la muerte. También sostendrá nuestra vida y hoy y siempre. Amén. Así es, mis queridos amigos y hermanos. Sigamos caminando juntos, tomados de las manos de Dios, confiando siempre en su amor, aunque no entendamos todo. Que nuestra fe se fortalezca cada día, que nuestra esperanza pueda permanecer firme y que como iglesia podamos seguir unidos mirando siempre a Cristo, mirando a Cristo en la cruz, nuestra mayor seguridad y nuestra paz. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por este tiempo que pasamos juntos, por su palabra, porque nos guía y por la fe que nos sostiene aún en medio de las dificultades, Padre. Gracias porque nos recuerda que aunque no entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, su amor es constante y su poder es suficiente para protegernos y para guiarnos. Padre, ayúdanos a confiar plenamente en usted, a entregarle nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestro dolor en sus manos, y a vivir cada día, Padre, con la esperanza y con fe. Fortalezca a cada familia aquí presente, que cuide de cada corazón y permítanos reflejar su amor a los demás. Que podamos salir de este repaso con una decisión renovada de seguirle, de servirle y de esperar en sus promesas, hasta el día en que todo sufrimiento sea vencido y podamos estar con usted para siempre. Ponemos este día de preparación en sus manos. Prepare nuestro corazón, aquiete nuestra mente y llévenos a confiar plenamente que al acercarnos a su presencia, nuestra fe sea renovada siempre y nuestra esperanza fortalecida. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestra esperanza, se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen un feliz día de preparación. Recuerde que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.